Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de estiramiento antes o después del ejercicio. Muchas veces me preguntáis sobre los estiramientos, que cuándo es mejor hacerlos, que si antes del ejercicio, que si después del ejercicio, en otro momento del día. Y bueno, viendo que hay tantas dudas sobre este tema, vamos a intentar explicarlo lo más relevante sobre el tema del estiramiento antes o después del ejercicio, para que por lo menos tengas una información más clara sobre este tema y sepas cuándo tienes que hacerlo, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver el primer punto sobre el estiramiento antes o después del ejercicio, que es, depende qué estiramiento y cuánto tiempo se realice. No sé si lo sabías, pero estiramientos hay muchos y de muchos tipos, y hay unos que funcionan para un momento y hay otros que funcionan para otro momento. En este caso vamos a hablar sobre que hay un tipo de estiramiento que deberíamos de evitar, que lo vamos a ver a continuación, y también hay que ver cuánta duración dura el estiramiento, porque no es lo mismo hacer un estiramiento breve que un estiramiento de larga duración, ya que depende cuánto tiempo haga el estiramiento, obtendremos uno u otro beneficio. Quiero intentar no tener tecnicismo explicando todo esto porque lo que quiero es que lo comprendas de manera sencilla. Por lo tanto, tenemos que entender que como hay varios tipos de estiramientos, que ahora los veremos a continuación, los más relevantes, cuál tenemos que hacer y cuál no. Como hay varios tipos de estiramientos y que no es lo mismo aguantar poco el estiramiento que aguantar mucho, hacerlo de una forma o hacerlo de otra, tenemos que elegir el estiramiento adecuado, ¿vale? Por decirlo de manera resumida, antes del ejercicio normalmente se suelen hacer estiramientos estáticos de larga duración, que es aguanto la posición de manera estática sin moverme durante un tiempo determinado. Luego también tenemos los estiramientos dinámicos, que son aquellos en los que implican movimiento de la articulación, ¿vale? Que eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, dependiendo que vayamos a hacer, elegiremos uno u otro, de un tiempo u de otro, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a explicar el siguiente punto. Siguiente punto, no hacer estiramiento estático de larga duración. Ahora concretamente te recomiendo que este tipo de estiramiento, que es el que te he explicado hace un ratito, que es el de aguantar la posición de manera estática, no la realices durante más de un minuto antes de los ejercicios, sobre todo de fuerza, ya que hacer este tipo de estiramientos durante un tiempo prolongado hace que el rendimiento se vea disminuido por la relajación muscular, ya que si vamos a hacer entrenamiento de fuerza no nos interesa relajar el músculo, sino todo lo contrario, activarlo para que nos potencie el rendimiento antes de la rutina. ¿Qué quiere decir esto de manera más sencilla? Que si tú haces estiramientos de los músculos de manera estática durante más de un minuto antes de los ejercicios de fuerza, antes de hacer sentadillas o ese tipo de ejercicios, ¿qué es lo que vas a pasar? Que tu rendimiento, que tu fuerza se verá disminuida. ¿Por qué? Porque has relajado la musculatura antes de un ejercicio que el objetivo es activarla para que se contraiga de manera más fácil. Por lo tanto, si tú hacías estiramientos estáticos de larga duración antes de la rutina, no te recomiendo que lo hagas, porque te disminuye el rendimiento y si el rendimiento se ve disminuido, no le sacas el máximo provecho a la rutina y por lo tanto no vas a obtener ese beneficio que podrías tener si haces otro tipo de estiramiento, como veremos a continuación, que es el estiramiento dinámico. Por lo tanto, no te recomiendo que hagas estiramientos estáticos de larga duración antes de una rutina de fuerza sobre todo, ¿vale? Ni de fuerza ni de una otra modalidad deportiva, ya que también se produciría el mismo efecto, que es la caída del rendimiento. Ahora bien, ¿se puede hacer estiramiento estático de corta duración? Sí, no habrá problema si tú haces ejercicio estático, pero de un periodo breve, por ejemplo, 10-15 segundos o un poquito más, no tendría por qué haber ningún problema. Pero lo que debes de evitar es aguantar la posición en los estiramientos durante más de un minuto, ya que ahí es donde realmente se va a ver la disminución de rendimiento por la relajación muscular. Ahora bien, ¿cuándo puedo hacer ejercicios estáticos de larga duración? Lo podemos hacer después de una rutina o en otro momento del día, ya que esto sería lo más óptimo, a estirar en un momento alejado de la rutina. Mucha gente también estira al final de la rutina para intentar relajar más su cuerpo. Realmente no hay mucha diferencia entre relajar el cuerpo estirando o no estirando, ya que al final de la misma forma el cuerpo se relajará, el cuerpo volverá a estabilizarse, estires o no estires. Pero si tu objetivo es mejorar la flexibilidad, entonces lo que tendrías que hacer es buscar una rutina específica para hacer los estiramientos adecuados, con sus series, con sus repeticiones adecuados.
Esto habrá que encajarlo en otro momento fuera de la rutina, ya que hacer una rutina de estiramientos específicos para mejorar la flexibilidad requiere de un tiempo de adaptación y también tiene interferencia con los entrenamientos de fuerza y con la recuperación. Por eso no puedes mezclar una rutina de flexibilidad con una rutina de fuerza al menos en el mismo día y mucho menos en la misma sesión. Esto siempre tiene que encontrarse en momentos separados, ¿vale? Porque son objetivos totalmente diferentes, ¿vale? Por lo tanto, ya sabes más o menos dónde tienes que poner estiramiento estático de larga duración. Lo puedes poner al final de una rutina si quieres. Esto es optativo, porque si tú te sientes bien haciendo el estiramiento después de una rutina de fuerza, no hay problema, lo puedes hacer perfectamente. Pero es que si no lo haces tampoco pasa nada, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro. Lo que no tienes que hacerlo, como he dicho antes, es antes del ejercicio, pero después del ejercicio sí podría ser un momento, si quieres hacerlo de manera suave, para sentirte un poco mejor, más bien por efecto placebo, porque realmente no te va a dar un beneficio extra respecto a no hacerlo, ¿vale? Dicho y explicado esto, vamos a pasar con el siguiente punto. Siguiente y último punto, hacer estiramientos dinámicos antes de nuestra rutina de ejercicio. Como he dicho antes al principio del vídeo, hay muchos tipos de estiramientos. En este caso os he hecho hincapié en dos de ellos, que son los más conocidos y los que más te sonarán. Ahora bien, cuando digo estiramientos dinámicos, ¿qué quiere decir y qué son estiramientos dinámicos? Son estiramientos en los cuales movemos las articulaciones de manera repetida, pero en ningún momento de manera estática, en los cuales hay una movilización de la articulación, pero en ningún momento se queda de forma estática, como los estiramientos estáticos de larga duración que hemos visto anteriormente. Son ejercicios de flexión de hombros, flexión de cadera, todo ese tipo de ejercicios son estiramientos dinámicos que sí son recomendados antes del ejercicio de fuerza, sobre todo porque nos ayudan a preparar las articulaciones y la musculatura frente al entrenamiento posterior que haremos al estiramiento dinámico, ya que el estiramiento dinámico debe de formar parte de nuestra rutina porque ayuda a liberar células sinoviales que se encuentran en nuestras articulaciones para lubricarlas y preparar el cuerpo y la estructura hacia el posterior entrenamiento. Entonces, este tipo de estiramientos sí los debemos de hacer antes de la rutina de fuerza, sobre todo. Bueno, hago hincapié en fuerza, pero que podría ser en otra modalidad deportiva, para running, para todo tipo de actividad que te guste hacer. ¿Vale? Te recomiendo encarecidamente que este tipo de estiramientos sí lo incluyas en tu rutina, junto a ejercicios de movilidad, ¿vale? Será una combinación bastante interesante como parte del calentamiento para preparar nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra estructura, tanto física como psicológicamente, antes de nuestra rutina de ejercicio. Y este tipo de estiramientos sí nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento, porque está más encajado con lo que tenemos que hacer. Estos ejercicios no relajan la musculatura, mucho más lejos de la realidad, la potencian, la preparan y hacen que nuestro cuerpo vea incrementado su rendimiento hacia los ejercicios que nos toca posteriormente hacer. Por lo tanto, te recomiendo que busques información sobre estiramientos dinámicos, porque en internet hay un montón de dibujitos con movimientos que puedes hacer antes de tu rutina de ejercicio. ¿Esto lo podremos hacer al final de la rutina? También, pero no es el objetivo principal, ya que esto, como nos ayuda a preparar el cuerpo, lo aconsejable es hacerlo siempre antes de una rutina. Si quisiéramos hacer algo después de la rutina, podríamos hacer algún estiramiento estático u otro tipo de estiramiento, que hay muchísimos también al final de la rutina. Pero antes de los ejercicios, recuerda, los estiramientos dinámicos o otro tipo de estiramientos parecidos, a los cuales haya movilidad articular, sí son recomendables porque te van a ayudar a preparar el cuerpo, como he dicho antes, tanto las articulaciones como la musculatura frente al entrenamiento posterior. Este tipo de estiramientos, los dinámicos, sí están recomendados y sí van a servirte de ayuda. ¿Son obligatorios hacerlo? Nada es obligatorio, pero sí es recomendable, porque todo lo que haga en un calentamiento te va a ayudar siempre a preparar el cuerpo, reducir el riesgo de que te haga una lesión y mejorar el rendimiento, principalmente. Siempre en el calentamiento, cuanto más completo sea, mucho mejor. Por lo tanto, sí te lo recomiendo, aunque no es obligatorio. Dicho esto, que me ahogo de tanto hablar, dicho esto, espero que te haya quedado un poquito más claro el tema de los estiramientos, que si antes o después del ejercicio, cuál tienes que hacer, cuál no tienes que hacer, cuánto tiempo tienes que hacerlo. Y bueno, espero que te haya aclarado un poquito las dudas, que te haya servido de ayuda. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en comentarios y te la responderé encantado. Dicho esto, espero que hayas aprendido algo que no sabías y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!